lo que ya habíamos pensado y estos paradigmas que teníamos sin duda, pero además yo creo que esto se potencializa muchísimo con el fenómeno de las cámaras de eco, Manuel, porque ¿qué tenemos? Inteligencia artificial, redes sociales nos dan lo que siempre pensamos, lo que nos gusta, no tenemos la capacidad de interactuar con otros que piensen diferente y tenemos una visión muy, muy sesgada. Y de ahí la importancia de debatir ideas, de debatir conceptos, de hacerlo en un marco de libertad, de criticarlo, de cuestionarlo todo. Ahí están los desafíos que son muchos, complejos, diversos, de la democracia liberal, que son globales y que también son locales, desafíos que vale la pena revisar, repensar, cuestionar para buscar alternativas. Vamos a nuestra siguiente mesa, esta mesa que será moderada por el director de Caminos de la Libertad, por Sergio Sarmiento, y en la que participarán Leonardo Curcio, María Amparo Casar y Axel Kaiser. Bienvenidos a los cuatro, Axel de nuevo a escena, así que seguimos en este muy interesante intercambio, debate de ideas. Bienvenidos. Buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. Soy Sergio Sarmiento, soy periodista, también soy presidente de un grupo de guerrilleros que trabajamos en Grupo Salinas. Este grupo de guerrilleros se llama Caminos de la Libertad. Me preguntarán por qué guerrilleros. Pues no porque hagamos actos de violencia, sino porque somos un grupo muy pequeño de 5 personas que hacemos mucho ruido y que tenemos como responsabilidad tratar de difundir las ideas de la libertad. Lo que vamos a hacer aquí es algo que hacemos muchas veces en nuestras presentaciones en México y en otros países. Vamos a tratar de discutir. Nuestra función no es tratar de difundir un dogma, sino poner a la gente a pensar. Y qué mejor para pensar que este grupo que tenemos hoy con nosotros. Ya escucharon a ustedes a Axel. Axel Kaiser lo encontré yo, lo encontró mucha gente aquí en México, precisamente en un concurso de Caminos de la Libertad. Se ve chavito ahora, estaba mucho más chavito cuando participó en aquel concurso de Caminos de la Libertad. Y por supuesto tenemos con nosotros a dos grandes personajes a quienes admiro realmente por la capacidad de pensar que tienen, por la claridad de sus ideas, a Leonardo Curcio y a María Amparo Casar. Quiero agradecer todo el esfuerzo que Fernando Espinosa de Quibernos ha hecho para conjuntar este esfuerzo por el Centro Ricardo Salinas Pliego. Gracias también a Luciano Pasco, que nos ha ayudado precisamente a fijar ideas, a aclarar ideas. Gracias por todo el esfuerzo que están haciendo. Y parece muy sencillo. ¿Cuáles son los retos de la democracia liberal? Hay quien dice que la democracia debería estar sin adjetivos. Lo que nos dice la experiencia es que a veces hay que tener ciertos adjetivos. Decía Winston Churchill que el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante promedio. Y esto, por supuesto, nos lleva a otro punto. ¿Queremos defender la democracia? Sí. ¿Por qué? Porque es la única opción que tenemos para que realmente podamos elegir a nuestros gobernantes. Pero si el votante promedio no tiene a veces la capacidad de tomar esas decisiones profundas, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es aclarar ideas y tener una democracia que, por supuesto, respete los derechos individuales, los derechos fundamentales. Por eso decía Ricardo Salinas, señalaba que la batalla más importante que hay que desarrollar es la batalla por las ideas, porque una vez que sabemos lo que queremos, vamos a construir ese mundo mejor, ese mundo con el que hemos soñado. Pero si no sabemos qué mundo queremos construir, no vamos a poder construir nada. Democracia liberal. Estamos viendo, Axel, ataques a la democracia. Hay gente que nos dice que la democracia no es tan importante, pero peor aún, hay quien nos dice que lo que más importa es el voto del pueblo.
Pero hay quien dice, por otra parte, que la democracia no debe ser un simple proceso en que cinco lobos y una oveja decidan qué van a cenar en esta noche. ¿Cómo defendemos la democracia Un lobo y liberal? 5 ovejas. ¿Cuáles son los retos de la democracia liberal? Sí, lo que ocurre es que hay dos formas de concebir la democracia. Una es la meramente instrumental, como un mecanismo para dirimir cómo se obtiene el poder del Estado, básicamente, ¿cierto? O para dirimir asuntos en esferas privadas también. Y otra es entender que la democracia implica un componente axiológico, es decir, normativo, moral, en virtud del que se tiene que respetar los derechos individuales, ¿no? Nosotros en América Latina tenemos la primera tradición, la democracia es lo que decide la mayoría. Y todo lo que se haga en nombre de la mayoría y del pueblo es democrático, por lo tanto es a favor del pueblo y en consecuencia está bien. Eso aunque se aplaste a las minorías o se aplasten derechos fundamentales a veces de mayorías también. Y lo que nosotros tenemos que hacer es salvar la democracia de la noción instrumental y ponerle ese apellido que tú dices, el liberal. Lo que importa no es tanto la democracia, lo que importa es el liberalismo, es decir, la medida en que la democracia contribuye a proteger los derechos individuales, porque tú puedes tener una democracia totalitaria, donde la mayoría decide aplastar los derechos de un tremendo grupo de personas absolutamente, ¿no es cierto? Pueden decidir reinstaurar la esclavitud, por decir. Pero eso no es compatible con el liberalismo, a menos que tú incluyas dentro del concepto de democracia la idea liberal, y en ese sentido ya no es democrático aprobar ideas, ¿cierto?, o propuestas que supriman los derechos individuales. Hay quien nos dice que Chile, el país del que tú vienes, era un ejemplo de democracia a partir de que terminó la dictadura y sin embargo hemos visto manifestaciones, hemos visto el deseo de derrocar todo lo que se construyó. ¿Cómo ves esa situación? No me digas porque me voy a poner a llorar acá en el escenario contando lo que está pasando en Chile. La verdad es que es una catástrofe, no es un problema, es una catástrofe lo que está ocurriendo en nuestro país. El más exitoso en los últimos 30, 40 años en América Latina. Yo te diría que lo que ocurre es producto de una narrativa, de nuevo, las ideas. Se instaló en Chile la percepción de que tenemos un sistema injusto, abusador, explotador, que benefició a unos pocos nada más y que incrementó la desigualdad en circunstancias, Sergio, que tú sabes muy bien, que bajamos la pobreza a un 60 a un 8%, que el índice Gini, que mide la desigualdad, cayó de 0,57 a 0,46, que la movilidad social es la más alta de toda la OCDE, según un estudio de la OCDE, el año 2017, que tenemos el ingreso per cápita más alto de América Latina, que tenemos el índice de desarrollo humano más alto de América Latina. Entonces, en circunstancias de todas esas cosas, hay muchos otros indicadores que podría yo repasar acá, los chilenos y chilenas, como se dice hoy en día, decidieron, hablando de corrección política, decidieron que no quieren tener ese sistema y ahora estamos en proceso de una nueva constitución. Esto es una locura, una asamblea constituyente para deshacernos de la constitución que más prosperidad generó en la historia de Chile, ¿cierto? ¿Por qué? Y cuando ves las encuestas, la gente cree porque con una nueva constitución van a tener mejores pensiones, va a haber más derechos sociales, o sea, la riqueza se va a multiplicar mágicamente por hacer una nueva constitución. Eso es Chile, un país que se está lamentablemente convirtiendo en otro ejemplo de desarrollo frustrado y esta cosa de hacer nuevas constituciones que es, saben, América Latina es la región del mundo con más constituciones en la historia, más que África. Bueno, nosotros estamos cayendo en la misma práctica y Chile va a pasar a ser un caso de estudio de fracaso, digamos, de progreso, yo creo. Curcio, ¿cómo construimos una democracia que preserve las libertades? ¿Se puede? Claro que se puede y se debe. Yo primero quiero expresar mi gratitud por estar aquí, Sergio, María Amparo, Axel, privilegio compartir el panel con ustedes. Ricardo, creo que estamos ante un gran día porque tengo la impresión, mi querido Sergio, que uno de los grandes temas que tenemos pendientes es que hay que ir ganando debates. Y si uno ve el mapa de las libertades en el mundo, ciertamente pues no van bien las cosas, no corren buenos tiempos para la democracia liberal. Si fuera partido de fútbol diría que vamos perdiendo 4-1 o 4-2 para ser un poquito más optimista. Si tú ves efectivamente el gran debate contemporáneo sobre democracias y formas de organización del Estado, la democracia tiene enfrente a todas las elecciones asiáticas que han mostrado que la centralización y personalización política pueden efectivamente dar condiciones para la prosperidad envidiables. Ahí traes a Xi Jinping, ahí traes a Erdogan diciendo, a ver señores, el hombre fuerte controla y el hombre fuerte da resultados.
Ese es un competidor fuerte. Después tienes democracias que son, ¿cómo les llaman ahora? Iliberales, ¿no? Tú satisfaces el requisito de que consultas al pueblo, pero no tienes el apellido, decías tú, el adjetivo liberal, porque el conjunto de valores que defiende la democracia liberal, tan importante el nombre como el apellido en estos casos, defienden otros valores, defienden valores estatistas, defienden valores comunitarios. Y entonces, Sergio, la democracia no se convierte en un tema de yo individuo, a través de mi esfuerzo personal, mis libertades económicas, mi capacidad de innovación. Le pido al Estado que me proteja y genere las condiciones para que yo haga mi trabajo. Me encuentro con que el Estado defiende valores comunitarios y entonces dice, yo tengo que defender a las comunidades de los individuos. Pone en riesgo valores fundamentales como el mérito, valores fundamentales como la innovación, y tienes esta idea de que la democracia trae consigo los valores, digamos, de intervención del Estado, con lo cual el conjunto de elementos que la democracia liberal defiende los pierdes. Por tanto, creo que tenemos ahí un problema muy serio. El segundo elemento que pongo sobre la mesa es que la democracia liberal está en el banquillo de los acusados. Se le ha responsabilizado de un montón de cosas que no necesariamente tiene por qué entregar. En América Latina, si tú le echas un vistazo a las encuestas, te dicen, la democracia no me ha dado ni más seguridad. Es verdad que traemos un problema continental de seguridad pública, quizá menos en Chile, pero en el resto del continente las democracias no han traído más seguridad. Yo, por supuesto, sostengo que el debate sobre la eficiencia del gobierno no está ligado con la naturaleza del régimen. Esto David Koncevich nos lo ha explicado varias veces. Las capacidades de un Estado que funcione no tienen que ver con que sea democrático. Hay democracias que funcionan mal y democracias que funcionan bien. Hay autoritarismos que funcionan bien, como el de Singapur o el de China, y hay autoritarismos fatales como el de Venezuela o el de Cuba. Es decir, la eficiencia del gobierno, esto que llaman gobernabilidad funcional, ¿no? Que es un poco dominguero el asunto, es la capacidad de generar orden político. Es decir, yo tengo policías, tengo correos que funcionan, transporte público, edifico carreteras, puedo cobrar el peaje en las autopistas. Hay estados que lo hacen bien y hay estados que simple y llanamente no lo hacen bien. A la democracia le han colgado esta idea que es ineficaz en ese ámbito. Y lo segundo, que es uno de los ejes que a mí más me entusiasman del debate que genera este centro, es que las democracias han podido generar efectivamente oportunidades para muchos, pero la idea de que muchos otros se quedan descolgados no la hemos logrado efectivamente resolver. Es decir, no basta con generar oportunidades o prosperidad. Esta tiene que ser efectivamente incluyente. Yo creo que hay que ganar el corazón de la gente diciéndole, a ver, la democracia liberal, el apellido importa mucho, no solo es defender una opción ética que es superior a todas las formas de gobierno anteriores o preexistentes, no, es también algo que le conviene a los ciudadanos, un entorno de prosperidad incluyente, de, digamos, funcionalidad para que la individualidad pueda funcionar, debe ser efectivamente, digamos, elegido, ¿no? Debemos ganar ese debate. Pero finalmente, Sergio, no quiero extenderme demasiado en el tiempo, porque también queremos oír a María Amparo Casar. Yo creo que la democracia liberal se enfrenta a lo que llamaría algún teórico las epidemias políticas. Igual que hay la epidemia del COVID, hay epidemias políticas en el mundo. Y yo creo que hay 5 expresiones de las epidemias políticas que hay que contener. Y como aquí no tenemos ni Pfizer ni Johnson, sino debate de ideas, o sea, la mejor vacuna para ganar efectivamente el terreno a las epidemias es demostrar que son perniciosas. Las enumero y me callo, te lo prometo. Uno, la epidemia de los datos falsos y las, ¿cómo se llama? O sea, las noticias falsas y los otros datos. El fundamento de una democracia liberal es que haya una deliberación saludable. Y no puede haber deliberación saludable si la mentira se instala en nuestras sociedades y la corrección política te va llevando a que en vez de que demuestres que este país ha progresado de los 80 ahora,
gracias, entre otras, a reformas liberales, tú te instalas en que no es cierto eso y pues bájate del castillo. Democracias liberales necesitan datos razonables y que la verdad se instale por lo menos en buena parte de nuestras, efectivamente, conversaciones públicas. Dos, tienes nacionalismos atávicos y profundamente suspirantes por cosas del pasado, que ganan desde Polonia hasta Chile, esta idea de que hubo un tiempo en que estuvimos mejor, y es traer al presente las soluciones que ya fracasaron en el pasado y venderlas como soluciones de futuro. Yo creo que es una epidemia, digamos, peligrosísima en confusión de calendarios que hay que combatir en todos los frentes. La tercera expresión de la epidemia es que muchos intelectuales, élites económicas y políticas, les parece, o por corrección política, como decía Axel, o por comodidad, o por apatía, lo que ustedes quieran, es yo me retraigo y dejo que estas ideas ganan. Ya cambiará el curso de la historia. Haríamos bien en leer lo que ocurrió en el XIX, lo que ocurrió en los primeros años del siglo XX, en donde los demócratas liberales se fueron sentando en el banquillo de los acusados hasta que los desahuciaron de la casa. O sea, en el largo plazo la libertad gana, pero yo digo que hay que ganar este espacio. Finalmente diría, tenemos otro rasgo de la epidemia política, pues estos populismos hipersimplificadores. A cada problema complejo que usted me ponga, yo le pongo una solución sencilla. Tenemos problema de la migración, ponga un muro. La sociedad chilena no está funcionando, haga una nueva constitución. Y así sucesivamente tienes, aquí hemos hablado de abrazos y no balazos, o sea, tienes soluciones simplonas a todos los problemas sencillos. Y hay mucha gente, parte de la epidemia es esa, no me hable de complejidades, dígame cosas sencillas. ¿Cómo hacemos que mejore este país? Pues es un camino largo que tiene que ver con la innovación, mejorar las calidades educativas, creer en el mérito, fortalecer sistemas educativos que le cambien efectivamente la trayectoria de la gente. Y finalmente te diría, mi querido Sergio, esta especie de creencia de que el futuro, último rasgo de la epidemia, depende del hombre fuerte, de que hay un señor iluminado al que le vamos a delegar todo el poder y él va a resolver nuestras vidas, una y otra vez se ha revelado como falsa. Por tanto, creo que para estas epidemias políticas que tenemos, el mejor antídoto, la vacuna la tenemos aquí, que es un debate serio de ideas, Sergio. Gracias. María Amparo, durante muchos años, durante décadas, peleamos por la democracia, y yo creo que con razón. Debemos sentirnos decepcionados de vivir ahora en una democracia, debemos sentirnos preocupados cuando alguien nos dice, bueno, si el pueblo quiere limitar las libertades, está bien porque es lo que quiere el pueblo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en realidad, primero quiero agradecer a Grupo Salinas por esta invitación. Felicito la iniciativa de crear este centro que acompaña a otras instituciones también creadas por ustedes. Yo soy beneficiaria, tengo conmigo gente de Quibernus, por ejemplo, a las que se le dio oportunidad y hoy trabajan conmigo en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y están realmente muy bien formados y muy agradecidos. Y coincido con estos valores y voy a hablar de esos valores ahora que me toca, así que muchas gracias por haberme invitado. Y lo que me estás preguntando, Sergio, es cuáles son los retos, por qué está hoy en día acosada la democracia liberal. Y yo parto de tres premisas y de una tesis. Parto de la premisa de que todos los que estamos aquí sentados creemos en la democracia. Unos serán más socialdemócratas, otros más liberales, con todos los apellidos que le podamos poner a la democracia, pero todos los que estamos sentados aquí creo que creemos en la democracia y en la necesidad de defenderla, profundizarla, consolidarla, etcétera. Mi segunda premisa es que hay una recesión global, tomo el término de la economía, hay una recesión global de la democracia. Ya lo dijo Axel, ya se extendió en Asia y en otros lugares Leonardo, pero no es un fenómeno único de México, pero en el caso de México pues es más complicado porque no tenemos una democracia robusta y consolidada. Esa es mi tercera premisa. Creo que durante los últimos 30, 35 años, ya son muchos,
que con algunos tropiezos, incluso con algunas retrocesos, México había venido avanzando en este camino de construir una democracia liberal, una democracia en el sentido de un gobierno con contrapesos, un gobierno limitado, y liberal en el sentido de ampliar los derechos, avanzar un poco en darnos los instrumentos a los ciudadanos para hacerlos, para ejercitar esos derechos, para hacerlos valer esos derechos y defender desde luego a la empresa privada y a las libertades individuales. Entonces veníamos avanzando en ese camino, no habíamos llegado al punto que hubiéramos querido, es desesperantemente largo el camino, pero sí veníamos en el camino de construirla y llegamos a un punto en donde tenemos, pues sí, una democracia electoral, pero con un Estado de Derecho muy frágil, por no decir que un Estado de Derecho fallido y con instituciones con muy bajas capacidades, ¿no? No hemos llegado a ese punto en donde podríamos sentirnos orgullosos de eso. Y la tesis, esas son las tres premisas, no tenemos una democracia robusta, pero caminábamos hacia ello, pensamos que la democracia es el mejor sistema y hay una recesión global de la democracia, y la tesis es que estos avances que reseño y a los que me voy a meter un poquito a fondo, Sergio, si tengo el tiempo, es que se han detenido y que estamos presenciando una regresión en materia democrática en este país. Sí es cierto que la democracia en cualquier país siempre tiene retos, pero hay grados y hay momentos en el tiempo en el que estos se acrecientan y en el que estos se apaciguan. Acabamos de ver en una de las democracias más consolidadas del mundo, Estados Unidos, el 7 de enero, vimos lo que todos presenciamos, lo vimos aquí en las pantallas de Azteca y de ADN 40, así que ni ellos, pero ellos resistieron porque tenían instituciones pues muy resilientes, ¿no? Y muy bien equipadas. En el caso de México, creo yo que muchos de los retos a la democracia existían antes de que llegara la nueva administración, ¿sí? Teníamos el derecho a un sistema de procuración y administración de justicia pues fallido, una desigualdad en el sentido no en la que se refería Ricardo hace un momento, pero una desigualdad económica pues inaceptable, demasiado marcada frente a los derechos y a las instituciones de proteger los derechos a los que deberíamos de tener acceso todos los mexicanos, unos niveles de corrupción y tolerancia hacia la corrupción pues altísimos y una cultura de la legalidad francamente débil, ¿no? Entonces, estos ya eran retos de la democracia liberal en México. Ahora, los reseño únicamente a manera de ejemplo y para dejar muy clara mi posición de que no estoy o no pienso que vivíamos en un idilio democrático antes de que llegara la nueva administración en 2018. No, pienso que ya tenía muchos retos la democracia, pero los retos que veo hoy, además de los que acabo de mencionar, tomando como punto de partida el status quo que nos dejaron en 2018, en diciembre de 2018, hay nuevos retos y que estos pues son muy preocupantes. Y menciono 5 muy rápidamente, Sergio y todos los de la audiencia. La primera es el esfuerzo deliberado y en alguna medida exitoso de concentrar y centralizar el poder en las manos del titular del Ejecutivo. Yo creo en un Estado fuerte, pero no creo en un hombre fuerte. Quiero un Estado fuerte que sepa conducir el destino de la nación, pero no creo en un hombre fuerte. Tú decías hace rato 5 lobos y una oveja, no. Un lobo y 5 ovejas, o 5.000 millones de ovejas, o como le queramos poner. Creo que en los últimos 2 años y medio es posible documentar, más allá de ideologías, un esfuerzo sostenido por la vía legal, por la vía ilegal y por la vía extralegal, que hay ese esfuerzo
por concentrar el poder en manos del Ejecutivo a expensas de cualquier contrapeso, sea este el de los medios, el de los empresarios, el de los órganos autónomos, el del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los que ustedes, sin duda las organizaciones de la sociedad, etcétera. El acoso a estos contrapesos institucionales y no institucionales que fuimos construyendo a lo largo de 30 décadas está en peligro y se les ha ido acogollando por diferentes vías. La primera, el estrangulamiento presupuestal. Ahí están muchos ejemplos, desde la desaparición de los fideicomisos, en lugar de arreglarlos y ver que no hubiera corrupción, bueno, pues no hubieran desaparecido los fideicomisos, por ejemplo, de la ciencia. Conozco muchos casos, yo vengo del CIDE, les puedo decir que estaban perfectamente transparentes, auditados, etcétera, y nos quitan una posibilidad de seguir impulsando proyectos importantes. Segundo, la cooptación de las instituciones vía nombramientos. Tercero, un montón de ilegalidades que no las invento yo, nunca había habido en este país tantas acciones de inconstitucionalidad y tantas controversias constitucionales como en estos primeros 2 años y medio. Les doy el dato, ¿sí? Con respecto a los 2 primeros años del sexenio anterior, han crecido 300%. Tenemos a un gobierno que está judicializado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra de las vías es reescribiendo las normas, la otra es teniendo un ejercicio excesivamente discrecional del poder y finalmente una baja sensible en la cantidad y en la calidad de la información que es la base de la rendición de cuentas en cualquier democracia. El segundo reto es la toma de decisiones, decía yo, al margen de la ley y la recurrencia a decretos administrativos sin tomar en cuenta si estos están amparados en nuestro orden jurídico. La tercera es la inseguridad jurídica y la incertidumbre a la propiedad privada a través fundamentalmente de medidas punitivas. Doy las 3 clásicas: la ley de extinción de dominio, que sería tumbada por cualquier corte internacional, la ampliación de delitos que merecen la prisión preventiva y la equiparación de fraude fiscal con crimen organizado. Me parecen bien que haya sanciones y que se respeten, pero un día se va a ir Andrés Manuel López Obrador y estos instrumentos quedan. También, junto con estas 3 que me parecen que atentan contra la iniciativa privada, también el incumplimiento de compromisos, contratos, concesiones, permisos, etcétera. Hoy mismo vimos el paso de la ley de hidrocarburos, que una vez más demuestra el altísimo grado de discrecionalidad que se quiere autodar el Ejecutivo. El cuarto es la notable disminución de prácticas eminentemente democráticas. Algunas las mencionó Ricardo, otras las mencionó Axel. Yo menciono las siguientes. La negociación, y estos no son normas, estos son prácticas que yo creo que son sustantivas o consustanciales a la democracia. Primero, la negociación versus la imposición. Aquí se impone, no se negocia, no se platica, no se le mueve una coma. La segunda es la exclusión versus la inclusión de vías de participación. Se han cerrado cada vez más las vías de participación. Esta idea de que no podemos ir a parlamento abierto, los grupos académicos, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, etcétera, me parece una práctica antidemocrática. Tercero, la intransigencia versus la tolerancia. Para mí la tolerancia es un valor democrático y la intolerancia un valor que no es democrático, es autoritario.
Cuarto es el dogmatismo versus el escepticismo. El escepticismo tendemos a pensarlo como un valor negativo, es un valor altamente positivo, es un valor que lleva a la innovación, que está basado en la duda, está basado en el cuestionamiento. Bueno, aquí lo que tenemos es dogmatismo y el quinto es la polarización versus la contemporización. Sí, tenemos que contemporizar en democracia porque hay desigualdades, como decía Ricardo en su primera intervención, que son desigualdades buenas, ¿sí? No me refiero otra vez ni a las de los derechos ni a las económicas, pero sí a las diferencias naturales que hay entre los grupos, los seres humanos, etcétera, ¿sí? El quinto reto son la pérdida de capacidades institucionales y de capital humano que equivalen a un verdadero desmantelamiento del sector público. Les platico en 30 segundos una anécdota. Di recientemente, bueno, no tan recientemente, hace un año, una conferencia para las universidades públicas del noroeste del país, ¿sí? Tenía yo a 3,000 muchachos de primero de carrera. Les pregunté, ingenieros de las artes, diseñadores, matemáticos, etcétera. Comencé mi conferencia preguntándoles cuántos de ellos querrían participar en el sector público, hacer una carrera en el sector público una vez que concluyeran sus estudios. Se levantaron, de más de 3,000 muchachos, se levantaron 9 manos. Me parece una tragedia, ¿sí? Que la gente no quiera ir a servir a su país. Y finalmente, la sexta, bueno, la penúltima, es el reduccionismo. El problema de las mujeres en México se reduce a que quemaron algunos muros de Palacio Nacional. El de los médicos ayer, que los manipularon, lo dijo esta mañana López Obrador, que los manipularon para irse en su contra. El del Salgado Macedonio se reduce a 18,000 pesos. No, señores, no se reduce a 18,000 pesos, se reduce a, como lo escribió hoy Sergio Sarmiento, a que se violó el artículo 229. Punto. El INE aplicó la ley, nos guste o no nos guste. Eso fue lo que hizo el INE. La desigualdad se debe al neoliberalismo y así me puedo ir con muchos. Y la última reto para la democracia me parece el fundamental y el de mayor responsabilidad para nuestro jefe del Ejecutivo es, como quieran llamarlo, la militarización o el militarismo. El haber movido una pieza del rompecabezas que constituye el sistema político mexicano, que son las Fuerzas Armadas, y que ha sido una pieza central de la estabilidad política en México y que ha diferenciado a México del resto de los países, ¿sí? Me parece de unas consecuencias que todavía no estamos previendo. En un recuento que llevo cotidiano, Sergio, Leonardo conocen ese tipo de listitas que hago, llevo contados, quitando la seguridad pública, que viene desde atrás, 32 nuevas funciones para las Fuerzas Armadas, Defensa y Marina, ¿sí? O para alguno de sus integrantes, no necesariamente a la institución, incluyendo la de ayer. En la Ley de Ciencia y Tecnología se mete al Consejo de Ciencia y Tecnología a los secretarios de Defensa y Marina. ¿Por qué? Digo, yo estoy dispuesta a escuchar. Ya no sigo porque me estoy extendiendo, perdón, pero sí creo que hay un reto a la democracia porque se están poniendo en cuestión estos que estoy viendo aquí. Se está poniendo en peligro en este país la libertad, el emprendimiento, el liderazgo, la educación, el Estado de Derecho, el arte, la cultura y agregaría yo la ciencia. Si luego tengo oportunidad, se los agradezco. Gracias, Amparo. Gracias. Axel, El señor Salinas no me aplaudió. Hugo Chávez llegó al poder por la vía democrática, pero no es el único. Erdogan llegó al poder en Turquía por la vía democrática. Vladimir Putin llegó al poder en Rusia por la vía democrática. Si nos vamos al pasado, en realidad
Hitler llegó al poder en Alemania en los años 30 por la vía democrática y Mussolini en los años 20 en Italia por la vía democrática. ¿El problema es la democracia o cuál es el problema? El problema es cuando tú pierdes una cultura en que se aprecia la libertad individual, porque lo que debiera resultarnos repugnantes a todos los ciudadanos es que se aplasten los derechos fundamentales de los individuos, independientemente de si esa es una decisión mayoritaria o la decisión de un solo dictador. Eso es lo que nos debiera resultar repugnante. Pero lamentablemente ese instinto totalitario que tenemos los seres humanos, porque está en nuestra naturaleza, por algo la democracia es la excepción en la historia de la humanidad, la libertad es la excepción en la historia de la humanidad, y no sería raro que en el futuro nosotros incluso alcancemos a vivir una época en que las democracias son la excepción en el mundo, se dejan llevar por este avance de ideologías y una serie de combinación de circunstancias en que volvemos a tocar el tambor de la tribu, volvemos al tribalismo, al colectivismo, que es lo que estamos viendo hoy, y abrazamos sistemas políticos o simplemente caudillos que terminan por destruirlo todo, con la promesa de construir un paraíso sobre la tierra, porque esa es la promesa de todos los movimientos totalitarios, de todos los movimientos, hasta cierto punto también del populismo, aunque hay más matices, ¿cierto? Pero es el problema de la democracia y hay gente que cree que sí, que también es un problema la democracia. Si tú lees Jason Brennan, el último libro, Against Democracy, que lo publicó Princeton en Estados Unidos, o sea, lo que tú dijiste citando a Churchill, él lo tiene acreditado con todos los estudios de sesgo cognitivo vivo por haber, y él propone una alternativa que se llama la epistocracia, ¿cierto? Donde sí participa la ciudadanía, pero su poder de decisión se corrige por todos los sesgos que tiene, porque él dice, nosotros tenemos que ser hooligans. En democracia, finalmente, se produce un conflicto de tribus, y nosotros irracionalmente adherimos a una tribu o a la otra, y eso es, digamos, la renuncia completa a la razón como mecanismo bajo el cual debiera funcionar una democracia, que es la deliberación racional, la discusión de argumentos. Entonces, formamos parte de una tribu como quien apoya un equipo de fútbol. ¿Ves? Eso es lo que dice Brennan. Entonces, ese es un sistema que tiene muchos problemas, no quiere decir que todos los otros sistemas sean mejores, puede ser mejor que los demás, pero que hay que pensar cómo ir corrigiendo. Pero a mi juicio, la esencia es una cultura en que se aprecie, ¿cierto?, un sistema de creencias compartido donde los derechos del individuo son tan sagrados desde el punto de vista del imaginario colectivo que no se acepta que los aplaste ni una mayoría, ni una minoría, ni una sola persona. Leonardo, democracia sí, por supuesto, ¿quién puede objetarlo? Pero ¿con qué reglas? Tuvimos unas reglas en el 96 que nos llevaron a la alternancia en 97 y en el 2000, después tuvimos reformas en el 2007 y reformas en el 2014, y llega un momento en que parece que cada vez tenemos más reglas. ¿Qué reglas conservamos? ¿Qué reglas quitamos? ¿Qué reglas debemos tener en una democracia que opere bien? Pues yo creo que si conseguimos, Sergio, generar un poquito más de confianza, hay que poner a dieta nuestras reglas electorales. Tenemos un INE que se mete prácticamente en si yo te veo de este lado estoy sesgando la información o no. Es decir, yo creo que hay que someter efectivamente a debate todo eso, revisar buena parte de lo que han sido, fíjense, más allá de lo que opinemos en el aquí y el ahora, los informes de observadores, por ejemplo, de la OEA, recuerdo muy bien el que entregó la expresidenta de Costa Rica diciendo, a ver, México no discute bien su democracia porque tiene un modelo de comunicación política barroco y profundamente disfuncional. Tenemos que poner en un acuerdo nacional, no porque el presidente diga o porque el partido hoy mayoritario diga, sino un gran acuerdo nacional que se base en la confianza y tener reglas funcionales. Y desterrar de una vez por todas este juego fantasmal de que si yo no gano, entonces hay fraude. Yo creo que no hay sistema democrático que aguante el que sus participantes no tengan una lealtad mínima con las reglas. Esa sería mi tesis fundamental. Y nada más déjame agregar que igual que tú eres Sergio Sarmiento, yo defiendo que la idea de democracia, ojo con ese tema, necesita un apellido. Ha habido democracias populares, ha habido democracias de todo tipo y hay democracias iliberales, sí,
Creo en la democracia porque el pueblo elige. Es verdad que son democráticas, pero hay que ponerle el apellido liberal, si no vamos a perder efectivamente el sentido de identidad de donde vamos. Mussolini, por cierto hay una magnífica biografía de él que yo recomiendo a todo el mundo leer, de Scurati, decía que él era profundamente demócrata porque oía a las masas. Sí, hay que recordar que es tan importante llamarse Sergio como apellidarse Sarmiento. La democracia se debe siempre defender desde la esfera liberal y recordarle a la gente, igual que la libertad cuando la perdemos, suspiramos por ella, igual que suspiramos cuando perdemos la estabilidad laboral o todas las demás cosas, vale la pena defenderla, porque en el largo plazo es lo que nos permite ser seres humanos, hombres y mujeres, nos permite la innovación, nos permite efectivamente ser nosotros mismos y crear los máximos niveles de prosperidad que la historia ha efectivamente acreditado. Por tanto, yo creo que la democracia liberal gana en el largo plazo, pero como decía futbolísticamente, vamos perdiendo 4-2 y lo que hay que hacer es remontar el marcador y hacerle ver al respetable que es tan importante elegir gobernantes como defender nuestro campo de libertad. Supongo de tus palabras que no crees en la democracia sin adjetivos. Creo firmemente en democracia con apellidos. Si no es liberal, no es democracia. Amparo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya estamos en este país, no tiene el mejor sistema del mundo, tampoco tiene el peor, no es una dictadura, tiene muchas virtudes, pero además hay otra cosa, no sé tú, Amparo, yo aquí voy a estar, yo no me voy a ir a ningún lado, aquí vengo todos los días, aquí trabajo para el señor Salinas y hago radio y hago periódicos, yo no me voy a ir a ningún lado. ¿Qué hacemos en lo concreto para construir una democracia pues que preserve nuestras libertades y que no nos lleve a convertirse en una democracia iliberal o una democracia autoritaria, que sería lo peor que pudiéramos tener? Eres muy malo de hacerme esa pregunta, porque sabes que no tengo ni medianamente la respuesta. Bueno, a lo mejor nadie la tenemos, no, pero no ¿para la qué tenemos, estamos aquí sino para discutir ideas? Pero tratar de poner cuando menos algunas ideas sobre la mesa. Primero, mi coincidencia con Leonardo, yo sería aún más fuerte. Le robo a nuestro compañero también, Jorge Fernández Menéndez, el concepto este. Tenemos una hipertrofia del sistema electoral. Es una barbaridad, ¿sí? Cuando vemos, yo no sé, Axel, si tú has visto, yo sí he visto la ley electoral de Chile, pero nuestra ley electoral tiene más de 1000 páginas, ¿sí? Son 2 tomos y si le pongo lo demás, o sea, es una barbaridad. Y ahora, a mí me da vergüenza porque tenemos esa ley, esa cantidad de normas, porque digámoslo con todas sus letras, tenemos actores políticos tramposos, ¿sí? Es culpa de que hay jugadores políticos, candidatos, partidos, representantes ante el Consejo del INE. ¿Qué? Más arriba. Ya, ahí me quedo, tramposos. Y entonces, claro, vemos una trampa y le ponemos entonces una cota a esa trampa, pero entonces los jugadores encuentran la manera de darle la vuelta a la regla a través de otra trampa. Lo he dicho, escribimos un libro. Por cada peso que reporta un candidato al INE, hay 10 por debajo de la mesa. Por cada peso que te puedes gastar según tu tope de campaña, hay 27 pesos por abajo de la mesa, ¿sí? Entonces, sí, a mí me gustaría tener una ley electoral de, no sé, de 30 artículos, ¿sí? Y después sus 30 sanciones. Tenemos que tener 1000 porque tenemos miles de trampas. ¿Qué hacemos? Primero tenemos que ir a votar. Cada quien vote por quien quiera, pero yo voto por los contrapesos. No soy ni priista, ni panista, ni morenista, ni ninguna de esas cosas. Creo en las democracias que pueden hacer valer los contrapesos. Entonces, la primera obligación es salir a votar. Ahora, no se agota la democracia en salir a votar.
Yo creo que los medios, trabajo en uno de ellos, trabajo en este medio, ¿sí? Igual que tú en otros periódicos, etcétera, tenemos que, pues, revelar. No se trata nada más de opiniones, se trata de fundamentar, en eso está la democracia, en eso están estos valores, fundamentar lo que está pasando. Yo sé que mis artículos o mi comentario en ADN 40 pues llega a la bahía, ¿no? No llega a mar abierto que quisiera que llegara, pero por la acumulación de cosas que podemos ir mostrándole a la gente, podemos ir creando conciencia. Haciendo este tipo de cosas, yo la que conozco es Quibernus, ¿sí? Y he participado, he dado conferencias ahí, que forman a la gente, que ayudan a la gente a abrir la mente, combatir el dogmatismo. Ahora, hay una cosa, el cambio de cultura no se puede decretar. Si se pudiera decretar, yo sí me apuntaba para ser diputada y hacer una ley y pasar una ley donde decretara una cultura con derechos democráticos y liberales, pero no, esa se construye entre un conjunto de iniciativas de los ciudadanos ya. Bueno, pues vamos a cerrar. Ya me gusta cerrar a tiempo. Como llevo toda una vida en la televisión, siempre tenemos que cerrar a tiempo. Empecé muy negativo, ¿no? Con una frase de Winston Churchill que decía que los males de la democracia están demostrados por una conversación de 5 minutos con el votante promedio. Pero George Bernard Shaw decía que la coherencia es una virtud de las mentes pequeñas y no quiero que tengamos una mente pequeña. Hay otra frase de Winston Churchill absolutamente contradictoria con la que quiero cerrar, y es que la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás. De manera que yo los invito, aquí hay mucha gente de los medios, aquí hay gente que influye, aquí hay empresarios, vamos a cambiar esta sociedad. Vamos a tratar de construir una mejor democracia, una democracia que respete los derechos individuales, que respete las libertades, que entienda que un voto mayoritario no le da derecho a nadie para violar los derechos individuales. Ricardo Salinas Pliego, gracias por crear este centro, gracias por invitarnos a debatir ideas, que eso es lo que vamos a estar haciendo en el centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Muchas gracias. Muy bien, Sergio. Gracias, Sergio.